Hola, qué alegría volver a conectarnos y tener este tiempo de entrenamiento en las enseñanzas bíblicas respecto a diversos temas que nos atañen. Y bienvenidos a este espacio. Un saludo a Nina, bendiciones mi hermana, y también a todos nuestros hermanos en Cristo que están conectándose, también a los familiares, a Florcita, mi prima, mi hermana Melba, y en fin, a los amigos en general, pues un abrazo desde aquí. Y pues en esta tarde, para empezar, quiero leer un salmo de aliento, un salmo que nos pregunta diciendo: ¿quién puede estar en la presencia de Dios? Ustedes saben que la presencia de Dios es muy cercana a nosotros. Los creyentes tienen el Espíritu Santo morando dentro, y nosotros tenemos un camino abierto por el Señor Jesucristo, por su muerte, hacia el mismo trono de Dios, y podemos entrar con toda confianza para hallar ahí respuesta y oportuno socorro. Y este salmo nos pregunta: ¿quién estará delante de Dios? Es decir, ¿quién podrá tener una comunión abierta con Dios? Dios es asequible a los que le buscan. Con nuestro ánimo, con nuestra disposición, con nuestra oración, llegamos a Dios, Él nos escucha. Así que este salmo nos pregunta: ¿quién puede estar delante de Dios? Y vamos a ver la respuesta que nos da. El salmo es el número 15. Dice: Señor Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta es lo que sigue: el que anda en integridad y hace justicia, ese estará delante de Dios. El que habla con verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquí, a aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no ha dado a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, y estará gozando de la presencia del Señor aquí en esta vida. Muy bien, Dios nos bendiga con esta pequeña lectura del Salmo 15. Muy bien, el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es perdóname. Voy a escribirlo. En la lección anterior habíamos hablado acerca de perdonar nosotros a los que nos ofenden. Y habíamos visto que siempre somos susceptibles a tener encontrones, choques, disgustos, roces con las personas con las que frecuentamos, con las personas que nos rodean. Depende de la intensidad de ese roce, de ese encontrón, se van a producir heridas o muy superficiales o algunas heridas fuertes que tenemos que curarlas lo más pronto posible, como se cura cualquier herida. Y si es una herida de consideración, hay que tratarla lo más pronto posible. El dejarla así, solo a su abandono, puede traer complicaciones, como también un resentimiento que nosotros guardamos y no lo hemos solucionado, esa herida por un problema, por un encontrón, por un roce que hemos tenido con alguien, va a producir una herida que necesitamos vendarla, suavizarla, sanarla,
y debemos hacerlo lo más pronto posible para que no se agudice, para que no la herida no se vaya a volver mucho más grande. Eso ocurre cuando hay resentimientos dentro de nosotros y, y no los tratamos a tiempo. Nuestra mente cavilda, piensa y se enoja mucho más y empieza a sacar conclusiones que no debe. Se crea una amargura mucho más fuerte, después un resentimiento, un rencor, un odio. Al final de cuentas, estamos pensando en cómo vengarnos y hacerle daño también a esa persona que nos ha ofendido. Por eso es que estas heridas emocionales hay que tratarlas lo más pronto posible. La Biblia nos da el consejo que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. Es decir, que a la brevedad posible que arreglemos ese asunto, para evitar que el diablo con nuestra carne hagan de esto un incendio, algo ya muy grande. Entonces, la Biblia nos da consejos para arreglar estos problemas, y uno de ellos es el perdonar. No nos importa así la otra persona se ría o salga triunfadora. Lo que nos importa es, en primer lugar, estar en paz. Y nosotros arreglamos el asunto. Aunque me has ofendido, yo decido perdonarte. Con eso estamos haciendo mucho y estamos quitando esas raíces de amargura. Estamos devolviendo la paz, la tranquilidad a nuestra vida con ese simple hecho de perdonar, pero de corazón. Sinceramente, te perdono. Y puedo pasar un tiempo de oración con Dios y ahí le expongo todo lo que siento, todo el daño que me ha hecho, pero al final de cuentas decido, en el nombre de Dios, perdonarle a esa persona. Eso ya hemos visto en la clase anterior. No significa que vamos a permitir que esa persona nos siga pisoteando, que siga abusando de nosotros. Tenemos que ponerle el alto. Y por las heridas hechas, pues le perdonamos, pero no vamos a permitir que nos vaya a seguir maltratando. Tampoco perdonar significa olvidar. No se puede olvidar. Siempre va a estar el recuerdo, pero nosotros lo suavizamos con el perdón. Y hacemos que ese recuerdo ya no esté en primera línea, sino vaya aparcándose cada vez más lejos y ya no nos haga daño. Muy bien, entonces la Biblia nos habla de una serie de características que intervienen para que nosotros podamos perdonar y nos pide tener un espíritu humilde. Ya saben que en el orgullo no nos va a dejar perdonar es muy difícil, así como dices, no nos va a dejar. Sí, es muy difícil, así que tenemos que luchar contra eso en nuestro interior, pedirle a Dios su ayuda, clamarle que calme nuestra ansiedad, nuestro odio, nuestro rencor, el resentimiento, que lo aplaque, Señor, y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos ha perdonado a pesar de nosotros ser más injustos que el que nos ha ofendido o el que nos ha hecho daño. Y aún así, siendo nosotros enemigos terribles de Dios, Él nos ha perdonado. Y si Él nos ha perdonado mucho, ¿cuánto más no vamos a perdonar poco de lo que me ha ofendido el otro? Entonces hay que llenarnos de esa humildad, de esa mansedumbre, el ser dominados por Dios, guiados por Dios a obedecer lo que Él nos pide, y a utilizar la paciencia, soportar con paciencia, que es la que hemos visto, es una palabra macrotsumea, que significa una prolongada paciencia, esperando que la otra persona cambie, esperando que la otra persona mejore su vida y deje de causar esos daños a otros también. Es una prolongada paciencia, esperando que la persona, y confiando que la persona cambie. Muy bien, entonces nuestra actitud debe ser siempre de ser benignos, misericordiosos, teniendo a Jesús como nuestro ejemplo. Con cuán grande amor nos perdonó, siendo nosotros enemigos terribles de Jesús. Y al final de cuentas, si la herida ha sido muy grande,
y nosotros necesitamos que sea justiciada esa persona porque algo dentro no nos deja en paz, dice la palabra, deja la venganza a Dios. Él pagará. Y Él sí que paga. También tiene paciencia Dios para aplicar su castigo, pero ya está encomendado en un juez justo, en un ser justo, que va a hacernos justicia. Ya no depende de nosotros decirle, pero yo quiero que ya, ahorita mismo lo castigues, o mañana o en esta semana, sino simplemente, Señor, te lo dejo en tus manos, creyendo que Dios es un Dios justo y que Él ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Y de nuestra parte es bendecir a esa persona, orar por ella. Imagínense lo que nos pide Dios, es fuerte, muy fuerte. Bendecirla y en lo que esté en nuestra mano, ayudarla. Cosa difícil, pero que sí se puede. Muy bien, hoy vamos a ver un tema que continúa al anterior, pero esta vez nosotros somos los ofensores. En la clase anterior hemos visto cuando nos ofenden a nosotros. En esta clase vamos a ver cuando nosotros ofendemos. Y tenemos que llegar a esta conclusión. Perdóname por lo que he hecho. Perdóname. Entonces, de eso se trata esta clase. Y para poner un ejemplo, nuestro ejemplo va a ser una historia que Jesús nos contó en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, desde el verso 11 hasta el 21, vamos a encontrar la historia de lo que se conoce como el hijo pródigo. Muy bien, el hijo pródigo. Y en esta historia vamos a encontrar algunas pautas que se llevaron a cabo, que son importantes para que nosotros también las sigamos y podamos llegar al propósito final, ir y pedir perdón. No solamente hablarlo, no solamente como una disculpa para salir del paso, sino para arreglar un asunto en el que nosotros hemos sido los protagonistas y arreglarlo, arreglar. Entonces, vamos con esta historia. Lucas capítulo 15, verso 11, empieza Jesús a contarnos una historia y dice, y Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Encontramos a una persona que bien puede ser tú, yo, que ha ofendido y no lo ha hecho de repente con mala intención. Es una persona joven, está llena de emociones, y él en su juventud, loca juventud, en estos deseos impulsivos que tienen los jóvenes, él le parece bien lo que acaba de hacer, de pedirle a su padre la herencia porque ya no puede soportar vivir ahí. Él quiere hacer su propia vida y le exige a su padre que le dé la parte de la herencia cuando la herencia se da cuando el padre muere. Pero él no, él quiere antes, y el padre se lo da. Le concede este deseo y le da la parte de la herencia que le corresponde, y este muchacho se va de casa y malgasta ese dinero. Esa es una ofensa terrible, aunque el muchacho no lo está viendo. Él está enloquecido por sus ánimos, por sus emociones juveniles. A él le parece correcto lo que está haciendo, pero lo que está haciendo es una gran ofensa a ese padre. Derrochar sus bienes. Y muchas veces nosotros ofendemos, movidos de repente por alguna emoción igualmente. Por querer hacer cosas que a nosotros nos conviene. Vemos egoístamente nuestra conveniencia y hacemos algo porque nos conviene,
y aún no nos importa si lastimamos a otros, así que si resulta alguien lastimado, pues a veces es sin intención, o a veces queriendo, o a veces sin querer queriendo, ¿cierto? O sea, a veces hacemos las cosas y resulta que hemos ofendido a otra persona. ¿Movido por qué? Por emociones o porque por arrebatos, por instintos, en fin, resultamos ofendiendo a alguien. Sigue el relato y nos dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Este joven deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Una palabra que resalta en esta historia aquí que acabo de leer es la frase "y volviendo en sí". Muchas veces cuando ofendemos estamos fuera de sí. Nos abruman las emociones, el enojo, la ira, la gritería. Decimos cosas que no convienen, hacemos cosas que no convienen, que no lo haríamos estando en una situación de tranquilidad. Pero en ese momento de la ira saltamos y hacemos cosas de las que después nos arrepentimos. Y este es el momento en el que él se arrepiente, vuelve en sí, se da cuenta de lo mal que había hecho. Eso se llama arrepentimiento, en el momento en que uno se da cuenta de lo mal que procedió. Y este joven se arrepintió. Y comienza a examinar su mala situación. Comienza a verse que está lejos de los que le quieren. Está sufriendo por causa de esa mala decisión, de esa ofensa que hizo. Está solo, aislado, está sufriendo. Y él en esa decisión dice, el verso 15, el joven dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Aunque sea, trátame como a uno de tus empleados, de tus jornaleros. Aquí en esta parte se ve que el abrir los ojos, verse en la situación en la que está, el empezar a meditar y el arrepentimiento que le ha venido, le está llevando a tomar decisiones. Eso es muy bueno. Cuando hay un genuino arrepentimiento, hacemos algo porque nos hemos arrepentido. Y él dice, está pensando: me levantaré e iré a mi padre. Regresaré al que ofendí y le diré: me equivoqué, hice algo malo, perdóname, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Entonces, el genuino arrepentimiento nos conduce a confesar lo malo que hemos hecho, a reconocer la equivocación que hemos hecho, a reconocer el mal que hemos hecho. Padre, he pecado. Él está pensando en ir y decirle eso porque eso es lo que sentía. ¿Producto de qué? Del arrepentimiento. Le lleva pues a reconocer su error, a reconocer que hizo mal y a aceptar las consecuencias que pueden venir por ese mal hecho. Él no va a ir a su padre y reclamar la posición de hijo otra vez, sino dice: lo que mi padre quiera hacer conmigo, y si ya no quiere saber nada de mí como hijo, pues que aunque sea que me tome como un trabajador. Entonces él está aceptando las consecuencias que pueden venir de su equivocación, de su error, de su mala conducta, de su pecado, de la ofensa que le hizo a su padre. Él está
dispuesto a aceptar lo que sea para arreglar este asunto. Incluso si el padre le dice, bueno, vas a trabajar aquí conmigo hasta que me devuelvas todo el dinero que te has llevado, creo que él estaría dispuesto a eso, a restituir todo lo que sea necesario por arreglar ese problema. Pero hasta aquí estamos solamente en una decisión mental. Él se ha arrepentido y está tomando una decisión. Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pero en el verso 20 vemos que efectivamente lo hace. Porque eso es lo que tiene un verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros vemos realmente que hemos hecho algo malo y cuando estamos dispuestos a asumir las consecuencias que puede traer eso, damos el paso de ponerlo por obra, de hacerlo. Y el verso 20 dice, y levantándose se fue a buscar a su padre. Y cuando aún estaba lejos por el camino, su padre lo vio. Y su padre fue movido a misericordia y su padre corrió hacia él, le abrazó y le besó. Bueno, es emotiva la reacción del padre. ¿Cómo reacciona? El hijo no tenía idea de cómo iba a reaccionar el padre. Esperaba de repente que sea drástico con él, que lo censure, que lo castigue, y él estaba dispuesto a aceptar. Pero por el contrario, el padre le mostró mucho amor, mucho afecto. Pero quiero hacer resaltar que él decidió hacerlo, decidió ir a buscar a su padre, viajar otra vez tan lejos que se había ido, regresar, ir a su padre y decirle lo que él había decidido. Padre, perdóname, he pecado contra ti. Y eso es lo que le dice en el verso 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, he pecado también contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él está pidiendo el perdón y listo para todo lo que demande el Padre en este proceso de pedir perdón. Así que aquí encontramos unos pasos muy interesantes que nosotros también tenemos que buscarlos, que hacerlos cuando necesitamos arreglar cosas en las cuales nosotros hemos sido los ofensores. Primero, estar muy conscientes de que hemos cometido un error. Eso es arrepentimiento, cuando nos damos cuenta que hemos hecho mal. En segundo lugar, reconocer realmente que hemos hecho daño. Después estar dispuesto pues a asumir las consecuencias, ir a arreglar, ir a perdonar conforme el ofensor quiera, exigirnos cosas, estamos dispuestos. Y lo pone por práctica y pide perdón al final. Muy bien, con esto en mente vamos a nuestro tema aquí. Paso número 8 del volumen 2 de este discipulado, perdona. Para contestar como verdadero o falso. ¿Se puede amar, dice la primera sentencia, se puede amar a Dios y al mismo tiempo odiar a un enemigo? ¿Verdadero o falso? Otra vez le pregunto, contesten ahí. ¿Se puede amar a Dios y a la misma vez odiar a un enemigo? ¿Verdadero o falso? Pues falso. No se puede amar a Dios y odiar a alguien. Ya lo vamos a ver enseguida. Otra sentencia. A ver. Dice, es importante pedir perdón por una ofensa cometida aún cuando el otro no está dispuesto a pedirme perdón. ¿Es importante pedir perdón aunque la otra persona no esté dispuesta a perdonarme? ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Tercero, se debe buscar la reconciliación de una manera verbal y cara a cara. ¿Verdadero o falso? La reconciliación tiene que ser verbal y presencial, cara a cara, ¿sí o no?
Pues vamos a ver que sí también eso es verdadero. Vale. Entonces aquí tenemos una pregunta. Dice, cuando hay conflictos en la familia y tú ofendes a alguien de la familia, ¿qué es lo que haces regularmente? ¿Te sientes mal, pero te callas y no dices nada? ¿Eso es lo que haces? Otra posible acción es, bueno, los dos pasamos un tiempo sin hablarnos y cuando nos volvemos a hablar creemos que ya el asunto se ha arreglado. ¿Ese es tu caso? El otro caso que se pone aquí es, no, voy donde el otro y admito mi falta y le pido perdón en voz alta. ¿Esa es tu forma de arreglar? ¿Cuál de las tres? Muy bien. Mientras piensas en esto, vamos al estudio que dice... Carta. Por carta. Por carta. No. Vale. ¿Por qué pedir perdón a otros? Punto número 1. Cuando se ama a una persona, tú la tratas con ofensas, con insultos. ¿Así tratas tú a la persona que amas, con ofensas, con insultos? ¿Qué respuesta das? No, lógicamente. ¿Cómo se trata a una persona a quien uno ama? ¿Cómo la tratas tú? Sí, con amor, lógico. Con consideración también. Con respeto, muy bien. Ahora vamos a mirar en primera de Juan 4:20 lo que la Biblia dice. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. ¿Por qué? Porque dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ya está. Eso responde la pregunta de arriba que hicimos. ¿Puedes amar a Dios y puedes amar a Dios y estar enojado, enemistado con alguien? Pues no. Porque si tú dices que amas a Dios, también debes amar a tu prójimo. Mucho más debes amar al prójimo porque le ves, estás con él. ¿Cómo vas a amar a alguien cómo vas a odiar a alguien que ves y amar a alguien que no ves? Dice este verso. Muy bien. Entonces, 5:20, muy bien, dice, en Mateo 5:23 al 26, encontramos esta porción que dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti porque tú le has ofendido, deja tu ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda a Dios. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que él está en el camino contigo. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues todo lo que debes. Esta porción que nos dice Jesús es, si tú quieres presentar a Dios una ofrenda, primero reconcíliate con las personas con quien tienes problemas, porque Dios no va a aceptar tu ofrenda. Él quiere que todos estemos en paz. Él no quiere las formas. Él quiere el fondo. Quiere que nosotros estemos con un espíritu saludable, bueno, y presentarnos así a Dios, antes que una forma hipócrita, presentando lo mejor a Dios y teniendo problemas con los enemigos. Dice, yo la paso mal cuando me enfado con mis hijos. Hasta que no les pido perdón, no puedo estar. Me pica todo. Bueno, ahí hay unos comentarios de Mari. Muy bien, vale.
Para la próxima lo lees fuerte para que se grabe aquí. Muy bien. Si has ofendido a alguien y no has buscado la reconciliación, ¿es posible mantener una comunión con Dios? No. ¿Es válida tu ofrenda aquí, de lo que hemos leído? ¿Es válida tu ofrenda o adoración a Dios o servicio a Dios si no estás reconciliado con tu hermano? Pues dice que no. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver el fondo, no la forma. Quiere ver lo que en ti hay, no lo que tú le presentas. Así que el odiar es una lacra, es un pecado que nos deja presentar algo a Dios y que Dios lo acepte. Tenemos que estar reconciliados en paz con los hermanos. Muy bien. En este punto, en el punto 7, hay una pregunta. Dice, ¿por qué cree usted que a la gente le cuesta pedir perdón? ¿A ti te cuesta pedir perdón? A mí sí. A todos creo, ¿no? A ti también. Nos cuesta pedir perdón. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué nos cuesta pedir perdón? ¿Qué opinas? En tu caso, ¿por qué te cuesta pedir perdón? Pues porque si pedimos perdón, estamos admitiendo que nosotros somos los culpables, nosotros somos los malos, y eso no queremos, ¿verdad? Nuestra imagen, ¿cómo se va a manchar así? ¿Qué dirán de nosotros? Nos cuesta reconocer que nosotros somos malos. Es una de las causas por qué es que nos cuesta ir a pedir perdón a otra persona. También, ¿por qué? Eso, por soberbia, orgullo. Por orgullo, exactamente. Claro, si somos yo, ¿cómo me voy a bajar? Me voy a humillar. Eso nos cuesta nuestro orgullo. Eso es muy cierto. Y también porque nos falta valentía para hacerlo. Al faltarnos valentía, ¿qué somos? Cobardes. No queremos afrontar un problema, mejor nos callamos, queremos que el tiempo lo cure y que solito se resuelva. Esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia nos dice que tenemos que ir a arreglar. Y para eso tenemos que ser humildes, matar el orgullo. Tenemos que ser valientes, sobrepasar nuestra debilidad, nuestra cobardía. Muy bien. Y también pues porque nos cuesta reconocer que hemos fallado. Pero cuando nosotros hacemos estas cosas, lejos de hundirnos, carnalmente puedes hundirte, materialmente delante de la sociedad, pero delante de Dios has crecido. Dios está orgulloso de ti. Has obedecido, has arreglado, aunque te ha costado, has ganado la sonrisa de Dios y la paz de Él en tu corazón si lo haces. ¿Cómo se puede pedir perdón a otros? Ya hemos visto en esta historia con la que hemos empezado, la del hijo pródigo, que en primer lugar tiene que haber un genuino convencimiento que nosotros hemos ofendido y que eso está mal. Cuando tú te das cuenta que algo está mal, has llegado a un arrepentimiento de la acción que has hecho. Cuando tú reconoces que has hecho algo mal, te estás arrepentido. Dije, no lo debía haber hecho. Estuvo muy mal. Ahí empieza, con un reconocimiento genuino. Y la otra persona, seguro que necesita escuchar que estás arrepentido. De hecho, la otra persona que ha sido ofendida por ti, es la persona quiere que tú reconozcas que has hecho mal. Que reconozcas y que estás arrepentido, que no lo vas a volver a hacer. Esos son pasos importantes para recibir el perdón de la otra persona, para arreglar un asunto de veras, de veras. Hay muchos problemas que no se resuelven porque yo voy fingiendo, perdóname, discúlpame, y en el fondo no estamos arrepentidos.
Estamos simplemente disfrazando una situación, bueno, para no estar así con las caras de piedra, de cólera entre uno u otro. Fingimos un arrepentimiento, fingimos un pedir perdón, pero la palabra de Dios nos lleva a un genuino arrepentimiento. Realmente estamos convencidos que lo que hicimos estaba mal. Eso es lo primero que tiene que haber dentro de nosotros, darnos cuenta que lo que hicimos está mal y hacerlo presente, hacer que la otra persona se dé cuenta que estamos arrepentidos de verdad. Ese es el primer paso para arreglar una situación. En segundo lugar, reconocer el daño de que hemos hecho. También estar dispuestos a arreglar, a restituir, a pagar, a disponernos que en qué puedo solucionar, qué puedo hacer para solucionar este asunto. Solo con estos pasos podemos realmente llegar a tener un acuerdo, a conseguir un verdadero perdón. Vale, vamos a ver lo que dice punto 8. A veces las palabras no bastan. Hay ocasiones cuando es necesario una restitución para reparar un daño hecho a otro. Y aquí se cuenta el caso de Zaqueo en el tiempo de Jesús. Este hombre de pequeña estatura llamado Zaqueo era un cobrador de impuestos, un hombre corrupto que había robado mucho. Cuando él se convirtió, ¿qué prometió hacer? Esta historia está en Lucas 19, verso 8. Les cuento así un poco rápido. El Imperio Romano había conquistado todo Israel. El Imperio Romano ha conquistado muchos lugares y también había conquistado Israel. Y les obligaba a pagar un tributo, un impuesto. Y en lugar de ir de casa en casa cada mes para cobrar, el Imperio Romano quería evitarse ese trabajo. Entonces lo que hacía era calcular el impuesto de una determinada ciudad. Por ejemplo, aquí está Galilea. En Galilea vamos a recaudar 8,000 piezas, 8,000 monedas, vamos a decir. Entonces ellos ponían en subasta, los romanos. ¿Quién me da 5,000 monedas y se encarga de cobrar y gana 3,000 monedas? Entonces había gente adinerada que compraban esa recaudación. Le daban al Imperio Romano los 5,000 en subasta y ellos se quedaban para recaudar los 8,000 y ahí ganaban 3,000 más. Pero lo que hacían estos cobradores de impuestos, que tenían todo el permiso de hacerlo por parte de Roma, y tenía a disposición de ellos los guardias romanos, los soldados romanos, para ejecutar alguna acción penal sobre la gente que no quería tributar, pero ellos es lo que se encargaban de recobrar cada mes, casa por casa, los impuestos. Era un trabajo, pero ganaban pues algo en extra. Pero ellos, aparte de ganar lo que era lícito, los 3,000, ellos cobraban mucho más. Entonces a veces triplicaban lo que ellos daban. Ellos invertían 5,000 monedas y iban a recibir 15,000 monedas. Entonces al pueblo lo tenían estrujado. Y este era el caso pues de los recaudadores de impuestos, que eran odiados por el pueblo, porque era gente del pueblo que los oprimía en nombre de Roma. Y Zaqueo era uno de ellos. Y cuando el Señor toca su corazón y Zaqueo se convierte, él dice, lo leo aquí: entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, he robado a alguno, se lo voy a devolver cuatriplicado. Eso es el cambio que produce Jesús en el corazón de un hombre cuando es salvado. Está dispuesto a
a restituir el daño que ha hecho a otras personas. Y en el caso de él, él era consciente de lo que había robado de la gente al cobrar los impuestos, y él estaba dispuesto a una restitución, a devolverles con intereses lo que él se había quedado, a devolver con una compensación a los que él había robado. Y también esto viene de una práctica, ¿no? Una práctica que él como judío sabía, que en el tiempo del Antiguo Testamento ya había una ley de compensar por el daño hecho. Se agregaba una multa de un 20%, y aunque nosotros ya no vivimos bajo esa ley, el principio de la restitución todavía está válida. Si tú has ofendido a alguien, has dañado a algo en alguien, tú tienes que ofrecer devolverle ese, incluso con un interés o una compensación por el daño que has hecho. Vale. Aquí al final de la lección de hoy hay unos pasos que se recomiendan para pedir perdón a otros. Y también te hace pensar la lección, si tú en este momento tienes algo que arreglar con alguien. Tal vez has ofendido, y lo más común en todos nosotros es callarnos y dejar que el tiempo lo cure. La palabra de Dios no nos manda eso, nos manda que nosotros tenemos que ir a arreglar el asunto. ¿Tienes algún problema ahora mismo? ¿Te sientes que has defraudado a alguien? ¿Le has hecho daño sin querer o queriendo a alguien? Esa persona ya no te habla, se ha roto la comunión, la amistad. Es tiempo de arreglarlo. Dios te manda a ser valiente, a ser fuerte, a obedecerle a Él y lograr otra vez la armonía a través del perdón, que nos hace mejores. El ir y pedir perdón nos hace mejores para con Dios, nos devuelve la paz, nos devuelve la salud, porque muchas veces por estas cosas estamos incómodos y enfermos. Muy bien, acá dice proceso para pedir perdón, y se presentan unos pasos. Uy, los perros. Sí, los perros están bravos por aquí. No son tuyos. Sí, son del vecino. Vale. En primer lugar dice, hay que prepararse para la reconciliación, el asunto de pedir perdón. En primer lugar, admita su propia falta. Admite tu propia falta. Sé honesto contigo mismo y reconoce que has ofendido a otro. En segundo lugar, una vez que has reconocido tu falta, pídele a Dios que te perdone. Arregla la situación con Dios. Si has ofendido a alguien, significa que también has ofendido a Dios, porque no debiste haber hecho eso. Arregla primero con Dios. Ora, pídele perdón, arregla las cuentas con Dios, sana tu mundo espiritual, tu espíritu, tu alma, tu mente, que esté sanada pidiendo el perdón de Dios. Y una vez que has pedido el perdón de Dios, tienes que ir a la persona, ser valiente, ir a arreglar esto con la persona. Dice, si el otro también es culpable de este asunto, tú tienes que ir ya perdonándolo. No esperes que Él te pida perdón. Ya dentro de tu corazón, dile, yo, Señor, perdóname por lo que yo le ofendí. Él también me ofendió, pero yo le perdono, Señor. Y ahora voy a ir a pedirle perdón. Son pasos importantes. Y busca un lugar y un tiempo apropiado
para que hables personalmente con la persona a la que has ofendido. No por carta, personalmente. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿cómo hablar con la persona a la que has ofendido? Se debe hablar de una manera personal, cara a cara. Porque las palabras expresan cosas y el rostro también expresa, las mímicas, las manos. Todos nosotros estamos transmitiendo cosas, no solamente las palabras. Entonces, cuando tú hables con la otra persona quiere verte. Y se va a dar cuenta si tú eres sincera, sincero cuando hablas, si realmente tú estás arrepentido por la forma en cómo te expresas, si realmente has reconocido el daño que has hecho, si estás dispuesto a pedir perdón, si estás dispuesto a buscar una conciliación, una restauración también del daño que has hecho. Todo eso tiene que verlo la otra persona. Así que habla cara a cara y a solas con la persona, excepto, claro, cuando hay casos de abuso, de inmoralidad o abuso sexual. En esos casos llévate a otra persona, a un tercero, consejero, a un pastor de la iglesia. Pero si son otro tipo de cosas, habla de una forma personal. Tú y la persona tienen de qué arreglar esto. Otro punto aquí dice, piensa bien en las palabras que vas a usar. Ni por carta ni por WhatsApp. Piense bien en las palabras que vas a usar para ofrecer perdón o disculpas. Hay que admitir que estabas equivocado cuando hiciste lo que hiciste. Estuvo mal eso que tú hiciste. Porque somos muy susceptibles a defendernos. A decir, sí, bueno, yo lo hice, pero porque siempre tratamos de excusar nuestro comportamiento. Y eso se da cuenta la otra persona. Pero si tú tienes un genuino arrepentimiento, sé sincero. Sí, te ofendí y te hice daño y lo reconozco. Me avergüenzo, me arrepiento de haberlo hecho. Ya lo hice, ya no podemos volver atrás, pero dime en qué puedo ayudar, en qué puedo hacer para arreglar este asunto. Yo realmente estoy arrepentido de lo que he hecho y quiero demostrártelo haciendo algo para compensarlo. La otra persona se va a dar cuenta que no son solamente palabras, que no estás eludiendo ni escapando la responsabilidad, diciendo, bueno, ha sido una casualidad, es que me has malentendido, es que tú es el que has tenido la culpa, por eso es que yo... No eches la culpa, ni busques librarte tú de la responsabilidad, reconócelo. Entonces piensa bien en las palabras que vas a usar para ofrecer disculpas. Hay que admitir que uno estuvo equivocado. Usa palabras como lo he hecho mal, me he equivocado, etc. No trates con ligereza la culpa. Si eres culpable, muéstrate como culpable. Eso se necesita mucha humildad para hacerlo. Con tus palabras vas a quedar mal parado, pero es lo que necesitas hacer. Otro punto. Sé humilde. Se necesita realmente. Para romper nuestro esquema de orgullo, sé humilde. No trates de excusar tus acciones. No trates de echar la culpa a otros. Porque eso ya lo tenemos desde Adán y Eva. Cuando Dios le llamó a cuentas a Adán, él, lejos de decir, Señor, perdóname por lo que te ofendí, es la mujer que tú me diste, ella me indujo, siempre echando la culpa. Eso es ya, está marcado en nosotros ese asunto. Siempre tratamos de echar la culpa a otros. No lo hagas. Asume tu responsabilidad. Entonces, no eche la culpa a otros para defenderte. Admite tu responsabilidad aún y cuando el otro también tenga una gran culpa. Tú no se lo eches en cara ni se lo hagas recordar que tú... No, yo tengo la culpa, yo solamente tengo la culpa. Vale. Tampoco dice aquí el siguiente punto, tampoco tienes que ser demasiado explícito en detalles.
solo lo que necesites decir. Pero sí hay que dejar en claro la falta y confesarla. Y cuando después que hayas presentado todo esto, tienes que decirle a la otra persona como preguntándole, ¿me podrías perdonar? No exigiéndole que te perdone. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? No, no, no. ¿Me podrías perdonar? Eso es bueno. Que tú estás, bueno, estamos tratando de arreglar un problema y hay que ser sabio, incluso con las palabras, el tono, el lenguaje corporal. Tenemos que ser sabios para utilizar todo esto. Mire aquí lo que dice. No escriba una carta, excepto en... Ni por WhatsApp. Ni por WhatsApp, ya. No escriba ni carta ni WhatsApp, excepto en casos en que no haya ninguna otra manera de comunicarse. Si no hay otra manera, pues ya puedes utilizarlo, pero en cuanto dependa de ti, personalmente. Muy bien. ¿Por qué no, dice acá, por qué no debemos usar carta? Porque una carta es fácil de malinterpretarla. Se pueden sacar conclusiones equivocadas de una carta, hacer que diga lo que no quiso decir. Entonces, eso tenemos, malinterpretar una carta, y además una carta puede ser leída por terceros que no tienen nada que hacer con este asunto, ¿no? Muy bien. Dice, como último punto aquí de esta sección es: cuando sea necesario, debe haber una restitución del daño hecho. Estar dispuesto a reparar el daño que se haya hecho en esa falta. Vale. Y acá la última parte dice, ¿qué pasa si no me perdona? Hemos hecho todo, hemos dado el paso, pero ¿qué pasa si no nos perdona? Bueno, dice, si la otra persona rehúsa perdonarte, no tienes otra cosa que entregar el caso a Dios. Tú ya has cumplido tu parte. Tú ya has hecho todo lo que estaba en tus manos para hacer, así que siéntete tranquilo y en paz que tú lo has hecho. Si la otra persona no quiere perdonarte, y eso ya no depende de ti, tú ya has dado los pasos. El resto se lo dejarás tú a Dios, con sinceridad. Y Dios sabrá que tú has dado tu paso y Él volverá a abrir la relación contigo. En el caso que habíamos visto antes acerca de si estás en el camino con tu enemigo, ponte de acuerdo con él antes que vaya al alguacil y te acuse y te metan a la cárcel. Está hablando, por ejemplo, de que cuando hay una ofensa entre dos personas, nosotros hemos ofendido a alguien, pero por el orgullo y por no saber cómo arreglar estas cosas, porque nuestros padres no nos dieron ejemplo, nos dieron un ejemplo malo. Cuando ellos se peleaban, no se hablaban con el vecino y así, o sea, el ejemplo que tenemos de pedir perdón ha sido escaso, no lo hemos visto o hemos visto más bien malos ejemplos, y tal vez de eso hemos aprendido y lo estamos siguiendo. La palabra de Dios nos está enseñando, no, que debemos ir a arreglar, y eso de principio nos va a costar. ¿Por qué? Porque no es una práctica en nosotros, pero cuando nosotros hemos ofendido a alguien y nos callamos y estamos dejando que el tiempo lo cure, puede ocurrir que la otra persona que ha sido ofendida por nosotros también esté clamando a Dios por justicia. Y en ese caso, después que Dios nos ha dado tiempo para que nosotros arreglemos el asunto y no lo hemos arreglado, Dios se encargue de castigarnos a nosotros porque hemos ofendido y dañado a otro, que también es hijo de Dios o hija de Dios. Y en ese caso Dios tiene que asentarnos una mano disciplinaria. Por eso dice, entre tanto tengas oportunidad, ponte de acuerdo, tranza, pide perdón, arregla, para que el cielo no se vea afectado ni comprometido, para que venga un castigo sobre ti.
Es importante tener en cuenta. Así que si tú has ido y has pedido perdón a otra persona, y si la otra persona no te ha querido perdonar, tú ya te has librado. Delante de Dios, Dios sabe que tú has hecho tu parte. Si el otro no lo quiere hacer, pues ya se arreglará poco a poco, pero te libras de la mano de Dios contra ti, porque tú ya has dado tu paso de querer arreglarlo. Entonces, tú al cumplir tu parte estás libre, aunque el otro siga resentido. Muy bien. Hay una pregunta última final. Dice: ¿estás dispuesto a ir y pedir perdón a las personas a las que tú has ofendido? ¿Sí o no? Así. Como conclusión final de esta clase de entrenamiento en las enseñanzas bíblicas, ¿Dios te ha traído a la mente a alguien con quien tú debes arreglar algo? Que tal vez has dejado que el silencio lo arregle, la enemistad, el no hablar, el aislarse de una persona. Tú has dejado que eso sea la solución y Dios te está hablando. No. Tú tienes que arreglar ese asunto para que vivas en paz. Para que cada vez que te acuestes tranquilo y duermas tranquilo, sin pensar en ese asunto que está en stand-by, sin arreglar. ¿Estás dispuesto a ir a pedir perdón? Si es así, gloria a Dios, porque estás respondiendo a una palabra de Dios que Él está poniendo en tu mente y en tu corazón. Hazlo, que así obedecerás a Dios, así te sanarás. Muchas gracias entonces por haberme acompañado hasta este tiempo en esta clase. Nos veremos mañana para la siguiente. Dios te bendiga. Y recuerda que Dios es un Dios bueno, un Dios protector, y quiere todas las cosas para nuestro bien. Todos los caminos, los propósitos de Dios son para nuestro bien. Sus mandamientos, todo es para nuestro bien. Él desea que nosotros vivamos mejor. Él es nuestro diseñador y sabe la mejor forma en que nosotros vamos a ser felices. Así que sigue las instrucciones de Dios para ser feliz. Muy bien. Que sigas gozando de este hermoso día. Dios te bendiga y nos vemos mañana. Gracias, pastor. Un tema muy dolido.